Esta tarde presentamos el libro del profesor Santiso, El auge de las multilatinas, una oportunidad para España. El trabajo del profesor Santiso es un gran trabajo, un buen ejemplo de que esta década pasada ha sido una década en general fructífera para Latinoamérica y sus empresas, y en España lo sabemos porque muchas de nuestras multinacionales operan en la región, y el profesor Santiso ha analizado la realidad de las empresas multilatinas y dónde están localizando sus sedes, en concreto, en este caso, en Europa. Quiero agradecer a la Fundación Carolina y a esa de Geo por su ayuda en la organización de este acto y, como no puede ser de otra manera, a los ponentes que acompañan al profesor Santiso, expertos todos en la realidad empresarial latinoamericana y, en algunos casos, también en las relaciones económicas y empresariales entre España y Latinoamérica. En concreto, don Juan Pablo San Agustín, vicepresidente ejecutivo de Planificación Estratégica y Desarrollo de Negocios de Cemex, una de las multilatinas más importantes y que tiene desde hace años oficina en nuestra ciudad, en la capital de España. Don Francisco Luzón, exconsejero y director general para América Latina del Banco Santander, y una de las personas que sin duda mejor conoce la región y, como digo, las relaciones entre nuestro país y Latinoamérica. Luis Álvarez, presidente de BT Global Services para Europa, Medio Oriente, África y América Latina, cuya sede está en Madrid, y es un ejemplo de empresa europea que se localiza en Madrid para, si se me permite la expresión, atacar el mercado latinoamericano y, en este caso, también la región IMEA. Marcelo Claure, presidente y CEO de Brightstar, cuya sede está en Miami. El libro que presentamos hoy, del profesor Santiso, es el mejor y más exhaustivo repaso del auge y consolidación de las empresas multinacionales latinoamericanas, las llamadas multilatinas. El profesor Santiso también hablará del papel de España en esa consolidación y, concretamente, de Madrid como centro de negocios para las multilatinas por las conexiones de nuestro país tanto a los niveles de Europa y América. Nuestro país es un incipiente centro de negocios latinos y se puede potenciar mucho más, porque tan solo menos del 10% de las multilatinas analizadas, de un total de más de 140, tienen su sede corporativa en nuestro país y en nuestra ciudad. En estos años de crisis, nuestro país ha ganado competitividad por distintas vías. Tenemos un marco laboral más flexible y también, por otros factores, nuestro país es o puede ser atractivo para las multilatinas y empresas de otras latitudes. Hay que destacar el papel que tienen las escuelas de negocios de primer nivel en el mundo. 3 de ellas son españolas y tienen sede en Madrid, y eso permite a las empresas contar con empleados de grandísima cualificación. Muchos de ellos, por cierto, latinoamericanos que han decidido estudiar con nosotros. Además, la presencia de sedes corporativas de multinacionales españolas es otro valor añadido para las multilatinas, porque les permite estar cerca de los centros de decisiones de líderes mundiales en sectores como el financiero, construcción, concesiones o empresas energéticas. Sin más preámbulos, les dejo con el profesor Santiso, que nos hará una presentación exhaustiva de su libro, y con el, estoy seguro, que rico debate que tendrá a continuación con los ponentes que nos acompañan hoy. Muchas gracias. Agradecer, obviamente, pues a Casa América por recibirnos aquí y hospedar esta presentación del libro. Yo llevo 10 años viniendo a esta casa. Hace 10 años, cuando estábamos aquí, pues los tiempos eran muy diferentes, y es un poco de lo que vamos a hablar esta tarde. Y además hay muchos amigos que están aquí en la sala, algunos que incluso han venido de bastante lejos. No sé si han venido desde Colombia o desde Bogotá expresamente, pero en todo caso agradeceros a todos los que estáis aquí hoy esta tarde. Y, por supuesto, como no puede ser
también los que han permitido que este trabajo haya sido posible, la Fundación Carolina y el editor que es Siglo XXI, por supuesto, y ESADE, que también pues, me permite pues, hacer este tipo de investigación. Y luego, sobre todo, pues, los que han aceptado de estar en la mesa redonda, que va a ser más bien una discusión que luego tendremos esta tarde. Los voy a decir por orden alfabético, pues será más sencillo. Luis Álvarez, que ya hemos mencionado, que cuando le hablé de la presentación, pues ha dicho inmediatamente que sí, además creo que tiene una historia muy interesante que contar. Marcelo Claure, que está viniendo desde Miami, me hace mucha ilusión. Marcelo, muchas gracias de que estés aquí, porque esto incluso lo hablamos la última vez que nos vimos aquí en Madrid. Por supuesto, a Juan Pablo, que tengo el placer de conocer por fin esta noche, y gracias ahí a Manolo, que veo que también ha ayudado, y a Joaquín, que no veo, pero que... Aquí está, perdón, Joaquín, y que también ayudó a que esto fuera posible y tener este placer. Y por supuesto, Paco Luzón, que me dio una gran alegría, porque me llama un día por la tarde me diciendo, bajando de un avión, y totalmente, no sé si... Bueno, en todo caso, muy contento, no sé si eufórico, pero con el libro, que le había gustado mucho. Entonces, cuando uno escribe libros y que haya lectores, pues obviamente es para lo que lo haces, ¿no? Y también lo haces con un propósito, y aquí me voy a entrar más en la presentación. Yo cuando empecé este proyecto, también ya digamos que la crisis ya estaba en España, y entonces lo que me interesaba con este libro era demostrar no solo la transformación espectacular de una región, pero también, y serían un poco los dos mensajes que quiero dejar con esta presentación. Ahora, como buen economista, os voy a aburrir, espero no mucho, pero con algunas láminas intentaré de poner algunas imágenes, pero dejar con dos mensajes muy fuertes, ¿no? O sea, primero, lo estábamos comentando justo antes con algunos de los panelistas, las reglas del juego no están escritas. Las reglas del juego no están escritas. Y este país es la mejor prueba de ello. O sea, España apostó por América Latina hace 20 años, hace 40 años España es un país emergente. Y España ha hecho, y aquí hay actores de transformación de grupos bancarios, de transformación de grupos industriales, que se han atrevido a apostar por una región y han ganado con esta apuesta. Y entonces, claro, hoy en día vemos la crisis, pero de nuevo, las reglas no están escritas, y la mejor prueba de ello no es solo lo que ha vivido España quizás en el pasado, pero también la propia transformación de América Latina. América Latina en los 90 pues eran crisis mexicana del tequilazo, recordarlo, la crisis asiática, la crisis rusa, la crisis argentina, la crisis incluso brasileña a principios de la década de los 2000. Y muchos de estos países han hecho cosas pues que hoy en día llaman la atención, ¿no? Es decir, llaman la atención la transformación de los brasileños, pero también de Colombia, de Chile, por supuesto, de Perú incluso. Entonces, las reglas del juego no están escritas, y por muy profundas que sean las crisis, y recordar que algunas de América Latina fueron mucho más profundas que las que estamos viviendo en España, pues han hecho cosas, se han atrevido, y parte de este atrevimiento, y es el segundo mensaje, son estas multinacionales de América Latina que también están surgiendo del continente, como en su día surgieron otras multinacionales latinas, estas españolas, que también es del mundo latino, y que quizás son las primeras multilatinas. De esto no iba el libro, ¿no? Pero mi punto es de resaltar también esta transformación, y es un poco la presentación de esta tarde. Yo no voy a presentaros el libro, no es el propósito de hacer una presentación exhaustiva del libro, de pasar capítulos por capítulos, pero es de resaltar estos dos puntos y de compartir pues básicamente una serie de mensajes. A ver, para pasarlo, pues no hay otra manera que... Vale, pues lo voy a pasar así. No, vale, lo vamos a pasar así. Lo primero que os quiero comentar es que el mundo ya no tiene centro y periferia, y cuanto más rápido lo entendamos, pues mejor nos va a ir, en particular a los europeos y a España. Fijaros, hace 30 años la inversión extranjera directa, yo no sé, hay gente que está allá en el fondo, si quieren venir, porque aquí hay sitios libres, va a ser más cómodo. Si venís aquí, hay sillas libres aquí por delante, y creo que va a ser más agradable para todo el mundo. Aquí tenéis sitios libres, los que estáis allí en el fondo y que queráis venir. Lo primero es que veis que básicamente la inversión extranjera directa
estaba dominada por los países OCDE y poco a poco los emergentes están surgiendo también como fuentes emisores de capital. Y aquí hoy en día, cuando miramos el 2010-2012, básicamente 50% de la inversión extranjera directa en el mundo pues procede también de los países emergentes. Aquí hay actores, vamos a ir a hablar, por ejemplo, de compañías como Cemex, Brightstar, que también han nacido en el continente. Voy a pasarlo así, desgraciadamente, se pensaba que tenía... No es muy... No, es que no funciona porque está en PDF, está cargado en PDF. A ver, es que no va a ser muy práctico, voy a cargarlo y tenía que averiguarlo. ¿Cómo? Sí, pero es lo que estoy haciendo, pero no está... No. Sí, la flechita lo hace avanzar así, ¿verdad? Es que... Para adelante, para atrás. Ah, vale, así, vale. Entonces lo estaba haciendo mal. Entonces, perdona. Pues tengo que hacer un upgrade también. Yo pensaba que estaba así mucho mejor. Vale. Es que se estaba haciendo de la otra manera, vale. Entonces, básicamente tenéis 50% de la inversión extranjera directa que está procediendo actualmente de los países emergentes. No solo son emisores, también, receptores, y cada vez más también son emisores de capital. Y obviamente América Latina, pues como decía, ha sido una región en la cual la inversión española se ha volcado y vamos a ver que sigue siendo importante. Aquí tenéis hoy en día la foto al 2011 del porcentaje de ventas o proxies de porcentaje de ventas de muchas compañías del IBEX 35 y que han apostado y sabido apostar por los emergentes y por América Latina, que probablemente nos toca un poco aquí a reinventarnos, ¿no? De mirar la gran tarea pendiente, pues probablemente es más bien Asia, otros continentes. Asia en América Latina, precisamente, ha sido una región que ha invertido y mucho, y esto es parte de la historia de la década pasada. Cuando miráis aquí la inversión extranjera de China e India, pues está alcanzando niveles bastante elevados. De hecho, en la década anterior fue la década comercial desde el punto de vista de la vinculación entre China y América Latina. Esta década va a ser una vinculación de inversión extranjera directa, es decir, va a ser una inversión, una vinculación mucho más inversora, mucho más industrial que estamos viendo. China es el país que está más creciendo su inversión extranjera directa actualmente de todos, del mundo entero, en América Latina, 15 billones en el 2010, 23 billones en el 2011, y estos son cifras oficiales que cojo de la CEPAL. Mis propias estimaciones es el doble de esto. O sea, yo tengo estimaciones 2 veces superiores a esto. Lo que pasa es que depende si computa los centros tipo Holanda o lo que pasa por otros centros. Y esto, claro, es probablemente también una oportunidad, lo vamos a ver, ¿no? Una gran oportunidad porque para España, por el volumen que está invirtiendo también desde Europa hacia América Latina, no solo España. Aquí vamos a tener un ejemplo, que es una compañía inglesa que ha basado todas sus operaciones no solo para América Latina, pero para muchos de sus emergentes. Luis lo contará después. Entonces, también España puede posicionarse, o se está posicionando, o debería posicionarse mucho más como un hub hacia América Latina para grupos que van desde Europa hacia el continente, y en particular aprovechar la infraestructura desde Madrid en particular, o de otras ciudades, pero Madrid en particular, ¿no? Entonces, la inversión europea. Primer mensaje sobre la apuesta inversora de España ha sido masiva. Aquí tenéis los porcentajes de inversión extranjera directa hacia América Latina. Para un país del tamaño de España prácticamente alcanzó más o menos en la última década 40% de todo lo que invertía Estados Unidos en América Latina. Es decir, que estamos hablando de montos en nominal per se, ya no en relativo al esfuerzo de la economía española, pero en nominal de montos que han sido muy significativos, ¿no? Tanto España como Europa siguen siendo inversores de calado en América Latina. Esto no ha cambiado con la crisis. Aquí tenéis algunas de las mayores adquisiciones de multinacionales de la Unión Europea en América Latina en los últimos 6 años, incluidos los años de crisis, y se siguen dando operaciones de bastante calado desde Europa en toda la región, porque es una región de crecimiento. España
incluso en el momento de la crisis, o quizás también por el momento de la crisis, pues sigue apostando bastante por la región, ¿no? Por diferentes tipos de operaciones corporativas, pero fijaros, el año 2011, es decir, ayer, todavía España tiene en América Latina inversiones, está ejecutando inversiones muy importantes y se coloca por detrás de Estados Unidos como principal inversor en la región. Y como decía, el que más crece, el que más está creciendo, que eran desde bases bastante bajas, China, que está apareciendo ya ahí prácticamente pues a la par con Japón. Lo que sí también estamos viendo es que empieza a haber un movimiento hacia el Pacífico. Es decir, la vertiente, la relación pacífica de América Latina está en auge, es una relación comercial, pero también cada vez más inversora. Fijaros, la inversión hacia América Latina de Estados Unidos y Canadá pues está bajando en relativo, ¿vale? También la de la Unión Europea más o menos está estancando ahí en torno a 40%, y la que está empezando a subir es la de China, la de toda Asia. Voy a hablar de China, ya he hablado bastante de China, pero fijaros que no solo es China que está mirando hacia América Latina, los grupos indios también están mirando la región. Tenéis aquí algunos ejemplos de inversión desde India hacia la región. También tenéis grupos de Singapur, que es otro de los países asiáticos que cada vez mira más en la región. Aquí tenéis Temasek. Temasek es un fondo soberano, uno de los más importantes del mundo, y ha abierto oficinas en América Latina, en México y en Brasil. Es la primera vez, esto lo han hecho en el 2009, que este fondo soberano mira una región del mundo que no es su comfort zone, que suele ser Asia, ¿no? Que tenía básicamente operaciones en Asia, en el sudeste asiático y en China y en India. En el 2009 empiezan a mirar otra zona del mundo y han ubicado las oficinas no en Europa, no en Estados Unidos, no en África, no en Medio Oriente, no, directamente en México y en Brasil como puntos, como miradores hacia América Latina. Y están habiendo, digamos, operaciones en los sectores de proveedores de la industria petrolera o parapetrolera también importantes que se están dando. Corea del Sur, y aquí os pongo ejemplos, veis aquí algunas compañías POSCO o SK más en telecomunicaciones, toda una serie de grupos coreanos que están invirtiendo y muy fuertemente en la región. Dicho de otra manera, América Latina interesa ya no solamente a los europeos o a los norteamericanos, pero interesa a todo el mundo, desde Asia, India, Singapur, Corea, y vamos a ver también otros desde el mundo de los fondos árabes en particular. Y luego otra mitología que también tenemos mucho sobre la América Latina es que básicamente que es una región de materias primas. Por supuesto lo es, y es una de las grandes riquezas que tienen, pero incluso las materias primas pueden ser bastante intensivas en tecnología, que también no lo olvidamos. Hoy en día, una de las empresas más innovadoras del mundo está en el área de cosmética, se llama Natura, de Brasil. Hoy en día, una de las empresas más punteras en tecnología de perforación offshore, que es la tecnología más complicada en la industria petrolera, muy intensiva tecnológicamente, es Petrobras, que está a la par con los noruegos, los brasileños de Petrobras, a la par con los noruegos de Statoil, y hay empresas como Tenaris en perforación, en tubos de perforación, que también tienen tecnologías muy avanzadas. Pero aquí tenemos también ejemplos, y por eso me alegra mucho que Cemex haya aceptado la invitación. Cemex es un innovador nato, es decir, han innovado a base de logística, lo explicarán mejor que yo, incluso en un sector tradicional, y hoy en día están a la par o por delante de grupos suizos o de grupos franceses que eran sus competidores inmediatos. Y esto también ha surgido. Y por supuesto, y por eso que creo que tenéis que también oír hablar de estos nombres, de estas compañías, Brightstar, Marcelo, que os va a explicar simplemente lo que es la compañía que él ha creado, una compañía que tiene unos niveles de facturación que veréis que pocas compañías del IBEX están teniendo actualmente. Lo explicará y creo que os va a sorprender con algunas cifras. Entonces, hay también innovación, y para mí esto es la próxima oleada, que lo tenemos todavía bajo el radar. Todos los emergentes van a escalar las cadenas de valor, y esto va a ocurrir también en los tramos más disruptivos de innovación y tecnología. Ya estamos viendo algo de innovación que se está volcando vía los grupos
OCDE, que están incluso transfiriendo tecnología. Lo hacen por ahora, sobre todo hacia Asia. Aquí tenéis China, que está concentrando mucho. Yo creo que también vamos a descubrir que va a haber que diversificar, como grupos, digamos, europeos o norteamericanos, y probablemente aquí también aparezcan canteras de talento como son las de América Latina. Y esto ya está ocurriendo. Un país como Brasil ya está empezando a traer 5% de la inversión extranjera directa mundial en innovación y desarrollo. Aquí tenéis algunos grupos como BG, Siemens, IBM, la propia Telefónica, la apuesta con las aceleradoras que se han desplegado en América Latina. Yo no voy a hacer publicidad sobre ninguno de estos, pero fijaros que 10.000 proyectos que han surgido de América Latina, de startups tecnológicas, en el último año. Eso es el volumen que se está dando. Es decir, que por poco que uno empieza a movilizar el ecosistema, a moverlo, están surgiendo cosas sorprendentes. Tan sorprendentes que hoy en día un Foxconn de China, que como sabéis, este es el que básicamente hace los Apple, por hablarlo rápidamente, está ubicando sus mayores inversiones mundiales actualmente en Brasil. Estamos hablando de 12.000 millones de dólares que Foxconn va a volcar en Brasil. Geely o Chery, estos son nombres por ir acostumbrándonos por estos grupos. En el sector automotriz están construyendo plantas industriales actualmente en diferentes países de América Latina, y Build Your Dreams, que también de baterías para todo a base de litio, que es algo que conoce también muy bien Marcelo, están siendo muy activos en la región. Compañías tecnológicas de los países emergentes que también miran la región, pues las hay. Más bien por ahora en todo lo que es el outsourcing. Aquí tenéis los indios de Wipro y de Infosys o de Tata, que ya tienen casi 20.000 empleados en América Latina. Es un volumen bastante importante. Entonces, básicamente, el panorama ha cambiado y mucho con respecto, digamos, a los jugadores inversores que están apareciendo en América Latina. Ya no es solo España. Y entonces la segunda idea que está aquí es cómo España podría aprovechar también quizás una relación que tuvo una apuesta por parte de sus grupos industriales, de sus compañías, una apuesta por América Latina, quizás diferente a lo que hemos vivido en el pasado. Y esto es un poco el segundo mensaje que os quiero dejar. Básicamente tenemos que resetear totalmente nuestra relación con América Latina. Cuando digo resetar totalmente, hemos vivido una relación los últimos 20 años, básicamente fue una etapa muy bonita, donde una apuesta muy contundente de muchos grupos españoles, una apuesta de inversión, de comercio con América Latina, y esa apuesta sigue ahí. Habéis visto las cifras, no se está desvaneciendo, sigue ahí, y menos mal que sigue ahí, porque el crecimiento está en América Latina, no está en Europa y no está en España actualmente. Pero también están surgiendo inversores de otras áreas que se están volcando hacia América Latina, y que entonces pues esta relación quizás es por capitalizar esta relación privilegiada. Y es la primera, esta segunda idea de España como hub latino en Europa. España tiene que resetar totalmente su relación con América Latina. No voy a insistir sobre lo que estaba comentando, pero básicamente en el 2009 China se ha convertido en el primer socio comercial de muchos países de América Latina, en particular de Brasil. En el 2010 se confirma esta apuesta china por el lado de la inversión directa, y tenéis aquí las cifras. Se está convirtiendo en el primer inversor directo en muchos países de la región. Y entonces es a lo que vengo de cómo aprovechar quizás esta relación especial. Y aquí voy a centrarme sobre el ejemplo de Repsol y de Sinopec. La mayor inversión extranjera directa que ha hecho prácticamente la petrolera china al día de hoy, la ha hecho en América Latina, más de 7.000 millones de dólares, y la ha hecho de la mano de una empresa que tiene su sede aquí en Madrid, que es Repsol. Que esta inversión se ha hecho directamente en Repsol Brasil. Entonces, uno podría imaginar que quizás esta relación privilegiada capitalizarla de otra manera, no solo una relación financiera o industrial, pero incluso también capitalizar de que España, en este caso Madrid, ¿por qué no se convirtiese en una sede corporativa para Europa y para América Latina de una petrolera china? Después de todo, tienes tu mayor socio aquí.
Y esto, cuando digo pues, que es una asignatura pendiente, porque quizás alguien me comentará lo contrario, pero creo que a nadie le ha planteado a Sinopec de poner su sede corporativa para Europa y para América Latina aquí. Y esto es estrategia pura de Estado y estrategia pura de una compañía. Creo que aquí hay mucho potencial para colaboración público-privada y precisamente capitalizar sobre esas relaciones, algunas privilegiadas, con compañías de otros continentes. En este caso me centro sobre el caso chino, pero es a título de ilustración. Ya hablé de Repsol, pero podríamos ir más allá. BBVA. Yo trabajé muchos años en esta compañía, gran banco, pues tiene relaciones privilegiadas con Citic. No puedo dar ejemplos de Santander, Paco, pero bueno, quizás darás tú luego alguno más. Hablaré de fondos árabes después, pero de nuevo, Citic se interesó, de hecho, por un pequeño grupo gallego que está ahí, hubo una operación de adquisición. Pero Citic no tiene su sede para Europa, no la tiene aquí en Madrid. De hecho, tiene más bien las operaciones en Londres por razones que también se pueden entender, ¿no? China Investment Corporation, este es el fondo soberano chino. Ha hecho una de sus primeras sedes internacionales, está en Hong Kong y acaba de abrir en Toronto. Fijaros, ha abierto en Toronto, en el continente americano, y no en Nueva York. Quizás porque tienen un roce con Estados Unidos. Y quizás le están dando vueltas en abrir en Europa. Lo más natural es que lo hagan en Londres, por supuesto, ¿vale? Pero por la misma razón que abrieron en Toronto y Nueva York, quizás aquí hay algo por pensar. Obviamente son jugadas mucho más difíciles, pero si no se intentan no se van a conseguir. Telefónica, más de lo mismo, tiene relaciones privilegiadas con China Unicom, con Huawei, ZTE. Ninguna de estas tres compañías tiene la sede corporativa europea aquí en Madrid. Las tienen o en Londres, o en Düsseldorf, o en París. Ninguna aquí en Madrid o en España. Y sin embargo, eres un cliente muy importante de esta compañía. Ya hablé del caso de Repsol. Más ejemplos. El grupo Berger de automoción. Relaciones con Chery, con Geely, ¿os acordáis de estas compañías chinas que mencioné? Build Your Dreams, todas estas se están desplegando en América Latina, de hecho, a veces de la mano de Berger, que les está ayudando. Y también les interesa Europa. Entonces, ¿por qué no imaginar de manera muy proactiva que estos grupos no solo te pongan plantas industriales, pero también sedes, centros de decisión en este caso en España, para Europa, para América Latina? Y por si fuera poco, pues uno podría activar, y aquí voy a hacer un poco de publicidad no solo para ESADE, pero para IESE, para el Instituto de Empresa. España es una anomalía en muchos sentidos, algunas anomalías virtuosas. Esto es una anomalía virtuosa. En el top 10 mundial de las Business Schools hay 3 españolas. América Economía acaba de salir el ranking, incluso en el top 7 mundial. Atraemos talento que no conseguimos retener, ¿vale? Porque muchos de estos que salen de aquí, pues no hay capacidad de absorción. Si hubiera una estrategia más rotunda de sedes, pues también quizás podría ser interesante. Voy a ir un poquito más rápido. Llegadas de fondos soberanos árabes a América Latina. Pues también es una oportunidad para España. Muchos de estos fondos que están aquí, Qatar Holding, que ha invertido en Santander o Iberdrola, lo han hecho precisamente porque Santander e Iberdrola han construido franquicias espectaculares en América Latina. Entonces, si les ha interesado, por supuesto, es porque son compañías ubicadas en la zona europea, matriz OCDE, y eso te da seguridad, etcétera, pero es que también tienes algo muy peculiar, que es esta capacidad latinoamericana, presencia latinoamericana, y has conseguido precisamente entrar en el radar mundial de fondos soberanos que están aquí. No voy a alargar los ejemplos. Entonces, España como hub latino en Europa. Segunda idea. España también como hub europeo para las multinacionales latinas. Y esto era el otro movimiento, lo que decía, que tenemos que resetear nuestra relación con América Latina. Nos tenemos que olvidar de que solo es una relación unilateral. La relación con América Latina es bilateral, es mucho más madura.
en ese sentido, porque están brotando grupos muy grandes desde hace una década que hoy en día incluso le dan 1000 vueltas a muchas capitalizaciones europeas, no solo españolas, europeas. Petrobras es una compañía hoy en día de un tamaño más grande que cualquier petrolera europea, o sea, así de sencillo. Y si miráis las capitalizaciones bancarias, también está ocurriendo lo mismo. Y América Latina se está volcando también masivamente invirtiendo en el exterior. En el último bienio fueron casi 70.000 millones de dólares de inversión extranjera directa que han hecho los grupos latinoamericanos fuera de América Latina. Aquí tenéis Brasil en negativo porque son préstamos de filiales en el exterior hacia las empresas matrices. Es decir, que al final esto es una traducción de la internacionalización de los grupos brasileños, ¿no? Pero computa en negativo a efectos de la balanza de las cuentas manejadas por los bancos centrales. Pero fijaros las inversiones cómo están creciendo. En el 2010, en plena crisis en Europa, los grupos latinoamericanos han invertido fuera 45.000 millones de sus países de origen. Y todavía hay operaciones que se están dando. Hoy en día la más impactante pues es probablemente la llegada, el aterrizaje o la búsqueda de aterrizaje de América Móvil en Europa de la mano de la holandesa KPN. España también está en el radar, tenéis algunas operaciones, Repsol en el caso de Repsol con Pemex, una multinacional mexicana, estatal petrolera, que tiene su sede, por cierto, europea aquí en España y otros ejemplos. Voy a pasar esto. Dentro del libro hay 2 capítulos que están dedicados a este tema. Entonces, lo que estuvimos haciendo es básicamente mirar cuáles son las mayores 150 multinacionales latinas. Varias de estas están sentadas hoy aquí con nosotros esta tarde y vais a oír hablar de Brightstar y de Cemex. Hemos cogido el índice de América Economía, básicamente, que por cierto el año pasado Brightstar, Marcelo Claure, era la número 1 de multilatinas de América Latina. Hoy en día se quedó número 2, pero bueno, tenemos aquí y con Cemex, que también están aquí con nosotros, con Juan Pablo, de las mayores más importantes del continente. De las 150 multinacionales más grandes de América Latina, solo la mitad tiene sedes europeas por hoy en día. Es decir, que el mercado de captación, de interlocución de sedes corporativas, pues es la otra mitad. O sea, solo ahí hay un potencial. Y cuando empezamos a mirar cuáles son las que tienen sedes en España, pues aquí tenéis algunas de ellas. Hay una docena, algunas están en Barcelona, como Arcor y la chilena, que es una naviera, la que está aquí, bastantes mexicanas, por cierto, además de Cemex tenéis los ejemplos de Softec, que es una tecnológica mexicana, Pemex, ya comenté, alguna chilena como LAN o Sudamericana de Vapores, que está en Barcelona, y alguna brasileña, Gerdau. Pero lo sorprendente es cuando uno empieza a mirar en detalle es que no todas y muy pocas en realidad la tienen en España. Hay realmente una docena de las 77 que tienen sedes en Europa y el día de hoy que tienen la matriz europea o de Medio Oriente, África, aquí en España. E incluso algún país europeo, Reino Unido, encabeza la lista. Inglaterra tiene más sedes corporativas de multinacionales latinoamericanas que España, por muchas razones. Hay buenas razones detrás de esto, conexiones aéreas, pero no solo, porque esto España también lo tiene, desde luego. Quizás los factores de explicación están por otros lados y podremos entrar en detalle, pero fijaros, al final te quedas detrás, por mucho que digas que tienes una relación privilegiada con América Latina, pues no la hemos capitalizado del todo. Y como veis, luego incluso Bélgica, Portugal, por supuesto Alemania, pues no están tan lejos, y muchas que están incluso en Dinamarca, en Holanda, en Francia.
Más del 50% del top 150, como decía, no tiene sedes en Europa todavía, lo cual esto es también una gran oportunidad. Aquí tenéis las brasileñas que tienen, por país de origen, las que tienen presencia europea y las que no tienen, y como veis todavía, pues esto es probablemente algo por pensar de cara a futuro. Pienso en particular en las colombianas, en las chilenas, en las peruanas también, no solo Brasil y México. Brasil es una gran asignatura pendiente, desde luego, desde este punto de vista, pero también están surgiendo grupos muy importantes desde los países andinos, y en particular a mí me llama mucho la atención el caso de Colombia o de Chile. Brasil está buscando entrar en Europa en muchos sectores. Aquí tenéis algunas operaciones que se hicieron, algunas están vinculadas con España en la península ibérica, Camargo Correa, que compró aquí en España Tabex, y en Portugal las operaciones de Cimpor, algunas que no han prosperado, CSN sobre el grupo Gallardo o Cimpor también, y luego pues compañías brasileñas que también se están mirando activos en toda Europa. Es decir que hoy en día, por la crisis mismo, Europa es muy atractiva, incluso pues, en el sector bancario, por ejemplo, o sea, en todo tipo de sectores, y es probablemente lo que ha entendido América Móvil cuando está haciendo este movimiento contracíclico en Europa con KPN. Y luego también hay startups latinas que están empezando a tener presencia en Europa. Aquí tenéis algunas, Buscapay, os he puesto algunos nombres para también hablar. Hay todo un capítulo sobre las multinacionales 2.0. América Latina tiene alguna empresa en el Nasdaq, por ejemplo, tiene empresas que llaman la atención. Estas son operaciones que se han hecho el año pasado en España. La de Pemex ya la comenté, tiene la sede aquí en Madrid. Bimbo, que ha comprado Bimbo España, probablemente ahora tienen la sede aquí en Madrid, ojalá. Televisa, que también ha hecho adquisiciones, que es la productora mexicana, es decir, que está habiendo operaciones de la región hacia Europa. Entonces, y ya termino, y abrir paso ahora luego a invitar a la mesa redonda, pero dejaros con algunas conclusiones, algunos mensajes, y sobre todo ahora abrir más bien la conversación. Primero, que el mundo ha dejado de estar centrado sobre los países OCDE y sobre Europa y Estados Unidos. O sea, ya no hay centro, ya no hay periferia, no hay sur, no hay norte. Cuanto más rápido lo entendamos, más cómodos nos vamos a sentir en este nuevo mundo, donde también los emergentes, y en particular América Latina, tiene un protagonismo creciente, ¿no? Las multinacionales pues, son un ejemplo de este protagonismo creciente, se están expandiendo en todo el mundo, más allá de América Latina también, y este boom de las multilatinas abarca mucho más que solo los sectores de materias primas, que también los sectores de alimentos. Vamos a tener ejemplos de empresas punteras, innovadoras, que han surgido desde el continente o de la mano de latinoamericanos, como el caso de Brightstar. Y luego, último mensaje, que este auge, y es un poco lo que intenté transmitir con el libro, algunos capítulos, es también una gran oportunidad para España, pero tenemos que resetear nuestra relación con América Latina. Ya no es una relación unilateral, unidireccional, pero bidireccional. Y de la misma manera que en América Latina hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, se ha recibido bien en muchos de los países, muy bien a los grupos españoles, pues también pensemos en el otro sentido, recibamos muy bien a los grupos latinoamericanos. Es más, seamos muy proactivos en esto actualmente. Yo lo voy a dejar aquí. Lo que vamos a hacer es empezar con la mesa redonda, si cada uno, y luego vamos a tener la discusión, empezar con una discusión de mesa redonda y luego pues algunas preguntas que tengáis tanto sobre el libro, pero también por la mesa redonda, y entonces invitar a Luis, a Marcelo, a Juan Pablo y a Paco de venir con nosotros, y de nuevo gracias por estar con nosotros esta tarde también. Entonces, si queréis pasar. A ver, yo me tengo que poner... Pues me quedo aquí. Deberías estar tú en el centro. Sí, bueno, está... Sí, me pongo aquí. La idea de esta mesa redonda era de no solo tener una presentación, de nuevo, unilateral. No creo mucho en el unilateralismo,
pero de abrir un poco más a la discusión y de ilustrarlo con 4 empresas, 4 trayectorias que me parece son muy llamativas de lo que ha ocurrido en la región y de también cómo podríamos aprovechar pues, esa relación o no, o la estamos desaprovechando con la región. Entonces yo lo que voy a hacer es ir empezando un diálogo, que era el objetivo con cada uno, pues eso, unas preguntas pues a título de ilustración de un poco de lo que está surgiendo en la región, y lo voy a hacer por orden alfabético, si me permitís, y empezar por Luis Álvarez, que es el presidente de una multinacional británica, BT Global Services, y es el presidente para Europa, Medio Oriente, África y América Latina. Luis nos hemos conocido hace años en Suiza, y es muy llamativo también de cómo en algunos casos, quizás demasiado escasos todavía, pues nos va a explicar por qué, Luis, pues algunas empresas europeas han decidido de ubicarse aquí en España para llevar, en este caso, casi medio mundo. Entonces, nos vas a explicar al final cuál fue la decisión y un poco también, la segunda pregunta, Luis, sería un poco pues cómo tú mismo has vivido esta transformación del continente, ¿no? Muchas gracias, Javier. La verdad es que lo primero es darte la enhorabuena por suscitar el debate y escribir el libro, que sin ninguna duda tiene mucho mérito trasladar un mensaje positivo en estos tiempos sobre oportunidades, ¿no? Para nosotros la verdad es que mi primer mensaje es que cuando una compañía global como es BT, que tiene presencia en todo el mundo, decide ubicar su sede en Madrid para dar servicio a América Latina, que fue el primer paso, pues sí existe una influencia, yo diría, determinante de quién hace la propuesta, ¿no? Y yo creo que ahí es el primer mensaje para todos. O sea, yo creo que los, con perdón, españoles por el mundo tenemos una oportunidad y una responsabilidad de vender bien el producto España como un lugar para hacer eso, ¿no? Y yo me siento muy orgulloso de haber conseguido que eso fuera así. También os aseguro que posiblemente si no hubiera habido un español al frente de esa división, pues quizá no hubiera sido esa la decisión, ¿no? Y creo que es un elemento importante a considerar. Dicho esto, creo que la capacidad de interacción del mercado español, de las compañías españolas, y con Paco nos hemos visto en Chile, en la cumbre iberoamericana, y hemos tenido diferentes oportunidades de interactuar como compañías y como directivos en la región. Yo personalmente he tenido la suerte de ver también la transformación que tú describías, ¿no? Yo creo que al principio íbamos para ver un poco qué se hacía allí y conseguir convencer a mis colegas ingleses para hacer inversiones en Latinoamérica. Pues al principio era un sitio peligroso, un sitio raro. Ahora que Brasil es una economía más grande que la del Reino Unido, es bastante más sencillo. Pero también es verdad que el fenómeno inverso es el que se está produciendo, ¿no? Muchas de las compañías que son clientes nuestros allí están empezando a proveer servicios y productos en Europa, y British Airways compra aviones de Embraer y es un ejemplo posiblemente de los más paradigmáticos, ¿no? Con lo cual yo creo que quizá ese sería un poco mi mensaje, ¿no? Que la oportunidad reside mucho en tomar la decisión de intentar invitar a que de verdad esto sea un hub para las compañías globales de cara a operar en el ámbito latinoamericano. Las compañías españolas ya lo estaban haciendo en muchos casos, pero la oportunidad inversa existe. Hay una compañía que no has hecho referencia a ella en el mundo de la tecnología, que es Neoris, que es también del grupo CEMEX, que tiene la sede en Madrid y no solo está haciendo negocio en Europa, también lo está haciendo en Oriente Medio y tal, ¿no? Y es una gran referencia. Gracias, Luis. Vamos a seguir la conversación con Marcelo, que Marcelo Claure es el fundador, un emprendedor, fundador de Brightstar y CEO, presidente. Una pequeña compañía que factura, Marcelo, me has dicho la última vez, casi 5.000 millones de dólares
para situaros lo que es Brightstar. Y yo creo que es también otro mensaje, un poco, Marcelo, la pregunta es un poco, bueno, primero hablarnos de lo que es Brightstar y cómo surge una compañía como Brightstar, que está a la sede en Miami, pero al final tiene un ADN latinoamericano muy grande. Brightstar es una compañía que, para situarlos, además del volumen de facturación, el año pasado América Economía, yo creo que de manera muy acertada, está haciendo estos rankings de cuáles son las mayores, las más globalizadas, las más internacionalizadas empresas de América Latina, y el año pasado salió clasificada número 1 Brightstar. Para muchos ha sido una sorpresa, porque de nuevo, y creo que por eso aprecio mucho que venga también Marcelo, que haga el esfuerzo de venir a estar con nosotros esta tarde, porque también es que tenemos que resetear esa visión que tenemos de América Latina como, pues eso, de no hay innovación, no hay tecnología. Luego hablaremos de Cemex. Entonces, quizás, pues Marcelo, que nos puedas contar un poco cómo surge Brightstar, lo que habéis hecho, y también cómo estáis mirando quizás pues Europa y la propia transformación de la región. Gracias, Javier, y bueno, felicidades por el libro, y todos los que nosotros tenemos la suerte de conocer a Javier sabemos de que es probablemente el líder o la persona que mayor conoce y le ha dado mayor publicidad en todo lo que significa el mundo de las mundilatinas, que es un mundo nuevo, un mundo que tradicionalmente no se conocía, porque América Latina rara vez se escucha de una empresa latinoamericana que sale fuera de su zona de confort y que sale a operar en países fuera de América Latina. Nosotros tenemos la suerte de haber fundado una empresa que se llama Brightstar hace 14 años, casi 15 años, y fue una empresa fundada en Bolivia, el país donde vivía. Y es una empresa que ha crecido desde comenzar en Bolivia y hoy día está presente en 61 países en el mundo, en Estados Unidos, en 16 países europeos, en 8 países en África, en casi todos los países asiáticos, en todos los países en América Latina. Y es diferente porque tradicionalmente las empresas latinoamericanas que salen afuera es porque tienen recursos naturales, ¿no? Porque somos grandes productores de cobre o grandes productores de gas y somos exportadores de materias primas. Brightstar es una empresa totalmente diferente en el sentido de que somos el líder en el mundo en lo que hacemos y nos dedicamos a 5 diferentes áreas, ¿no? La primera ha sido un área de distribución de telefonía celular. Hoy día representamos alrededor del 10% de todos los teléfonos móviles que se venden en el mundo. Vendemos cerca de 125, 130 millones de teléfonos celulares en todo el mundo, y tenemos cosas importantes como una empresa líder en el mundo que es Apple selecciona a Brightstar como su distribuidor exclusivo de todo lo que son los teléfonos iPhone, todo lo que son fuera de los canales de las operadoras. Somos el 18% del mercado de una empresa como BlackBerry. 1 de cada 5 BlackBerrys en el mundo son comercializados por nosotros. Entonces es una empresa el cual ha trabajado con las empresas líderes en el mundo en ayudarles a llevar su tecnología a diferentes lugares del mundo. Una segunda área donde es interesante es, hoy día Brightstar tiene una fortaleza en lo que es el manejo de la cadena de abastecimiento de las operadoras. Y para nosotros manejar toda la cadena de abastecimiento de empresas como Telstra en Australia, o parte de la cadena de abastecimiento telefónica en América Móvil, en lo que es la parte de reparación, o manejar América Móvil o Vodafone, que es una de las grandes operadoras, es interesante como hemos desarrollado sistemas, procesos que nos permiten hacer un outsourcing de que las mayores operadoras del mundo lo hagan a través de nosotros. Y ahora estamos innovando en diferentes áreas, como es algo bastante nuevo, que es el área de buyback, lo que significa que hoy día todos los teléfonos usados en mercados desarrollados como Estados Unidos o Europa, Brightstar tiene contrato con los principales operadores del mundo, AT&T, Verizon, Vodafone, en la cual nosotros compramos todos esos teléfonos usados, los refabricamos y los mandamos a mercados emergentes como el Asia, América Latina. Y eso es lo que hemos tenido que hacer para innovar, de transformar a Brightstar, ser una pequeña empresa distribuidora de teléfonos en Bolivia, a hoy día ser una empresa de servicios que presta servicios a la mayoría de las grandes empresas en el mundo. Nos hemos expandido de diferentes maneras. Lo lindo de Brightstar es de los 61 países que estamos, 57 han sido de crecimiento orgánico, es decir, la mayoría han sido empresarios latinoamericanos que hemos formado, que hemos mandado alrededor del mundo a implementar esquemas de negocio, y hemos hecho solo una adquisición grande que fue la compra de una empresa, la empresa líder de distribución en Holanda, que era MCC, y fue la adquisición que hicimos en Holanda, Bélgica y Austria, que fue la única adquisición, pero el resto han sido operaciones propias o gente nuestra que hemos mandado, y hemos comenzado en los países a través de entrepreneurs, y hoy día, te repito, estamos en 61 países y la facturación del año pasado han sido $7.500 millones, 7.5 billones, en el 2011 fueron casi 4.7 billones, es una empresa que crece el 25-30% o en muchos años al 40-50%. Entonces un poco nuestra historia. Pocos de ustedes, imagino, habían escuchado de Brightstar, y lo que siempre decimos es, mientras menos gente escuche de nosotros, menos gente va a tratar de replicar nuestro negocio.
Gracias, Marcelo. Braistar creo que es el prototipo mismo de ejemplo mayúsculo, o sea, de que las reglas del juego no están escritas, o sea, porque precisamente es insospechable a priori de que nazca una compañía como esta desde un país como Bolivia. Como también es inverosímil que nazca alta gastronomía por ir a otro país vecino, Perú, y hoy en día pues ahí está, es decir, incluso de países de relativamente, en este caso, pobres, y que nazca algo como de dos ejemplos, dos extremos, ¿no?, de que las reglas del juego nunca están escritas. Vamos a seguir un poco el viaje con Paco Luzón, que aquí en España lo conocéis todas y todos. Creo que es un testigo y actor privilegiado de la transformación de América Latina, y quizás, Paco, de que nos contaras un poco cómo tú viviste la propia experiencia con América Latina, de cómo se transformó el continente, y también un poco de quizás recordar un poco cómo fueron un poco los inicios de la internacionalización de Santander, porque al final también esto, hoy en día, claro, vemos la foto en un punto de llegada y parece que eso ha sido fácil y era una decisión obvia. Yo repito, en los años 90 había que tener bastante audacia para apostar también por la región, ¿no? Entonces, quizás, Paco, si puedes un poco pues testificar un poco como actor de esa transformación de América Latina y lo que tú mismo has vivido. Bueno, antes de nada, Javier, muchas gracias por darme esta oportunidad. Bueno, a mí me ha hecho una gran ilusión estar aquí contigo esta tarde, ¿no? Porque, como tú bien dijiste, cuando me leí tu libro, este primer cuatrimestre del año, he tenido la oportunidad, que dejé el Santander a mediados de enero, de ir por todos los países de América Latina, un poco a despedirme de mi gente y a lanzar un mensaje de que voy a continuar en América Latina, ¿no? Pues me lo cogí y me sirvió de libro de cabecera en el avión. O sea, que realmente iba, le llamé, cuando llegué, y le llamé a Javier, le dije, oye, me ha encantado el libro y demás, y además lo voy a utilizar a medida que va yendo a Argentina, cojo la parte de Argentina, lo voy viendo y demás, y lo he utilizado el libro de cabecera. O sea, que enhorabuena antes de nada, ¿no? A mí me resulta realmente bastante complicado, digamos, tratar esta tarde de dar una visión en pocos minutos de la enorme historia de desarrollo del continente. Yo, en principio, ya no me siento español, voy a ver si me explico. Es decir, a mí, cuando empezamos a hablar de una oportunidad para España, me resiento, ¿no? O sea, es como que me resiento, y lo vais a entender perfectamente, ¿no? Bueno, han sido 40 años en banca, prácticamente, los que yo llevo, ¿no? Pero sobre todo ya en el año 78, yo tuve la oportunidad de estar aquí en la División Internacional del Banco de Vizcaya, en Castellana 100, esquina con Raimundo Fernández de Villaverde. Fue mi primera experiencia internacional, ¿no? El Banco de Vizcaya entonces era un banco, recuerdo, ¿no?, prácticamente el año 1980, yo luego fui director de Londres, ocupaba el puesto en el ranking mundial 180 y pico, y el Santander en el 180 y pico. O sea, que realmente estábamos en la cola del mundo. Eran los años 70, como bien ha dicho, éramos un país emergente absolutamente, años 78, 80, ¿no? Y bueno, yo ya entonces empecé a tomar contacto con América Latina. Ese contacto lo retomé mucho más intensamente cuando asumí la presidencia del Banco Exterior de España en el año 1988, ¿no? Y recordaba ahora, cuando Javier hablaba de los últimos 10 años, yo estaba aquí el día de la inauguración de la Casa de América en el año 92, que fue con motivo precisamente de la celebración del quinto centenario. Y aquí estaba, entre otros, Fidel Castro, y me acuerdo perfectamente que estuvimos aquí el 12 de octubre del año 1992, me acuerdo perfectamente, ¿no? Bueno, entonces han sido unos años, y voy a partir de ese año 90-92, donde en un proceso de desarrollo de nuestro país, en una política de Estado, y la quiero recordar en estos momentos como una política importante, este país decidió, digamos, impulsar el desarrollo de nuestras grandes empresas. Fue el momento donde empezamos con Telefónica, la privatización de Telefónica. Yo recuerdo que tomamos en aquel momento un 5% Argentaria, otro el BBV y demás. Empezamos un proceso de internacionalización de nuestras grandes empresas, de Telefónica, de Endesa y demás. Años donde, basándonos en la potencia de nuestro sistema financiero, que habíamos hecho un proceso realmente de razonable limpieza y reestructuración, empezamos nuestro proceso de expansión internacional. En ese sentido, Javier, yo no soy de Santander. Yo estuve en el BV, estuve en el BBV, creé Argentaria y he estado en el Santander. O sea que a mí ver el éxito del BBV me enorgullece, y el del Santander también y demás, ¿no? Pero recuerdo, y lo digo,
que en el año 89-90, estando yo de presidente del Banco de España, yo me acuerdo unas visitas que hicimos con Su Majestad el Rey. Íbamos por América Latina y no sabíamos qué vender. Y nos inventamos unas líneas del ICO con apoyo del CESTE, íbamos allí, fijábamos un spread y los latinoamericanos, yo me acuerdo las visitas a México y a Chile, nos miraban diciendo, esto no vuela, ¿cómo va a volar? ¿No? Y me acuerdo que en los discursos que hacíamos, que hacía el Rey, no yo, hablábamos pues, de lo que siempre hemos hablado, de historia, de cultura, ¿no? De literatura y de música y de economía muy poco, realmente muy poco, ¿no? Bueno, fueron unos años de desarrollo espectacular de nuestro país, fueron los 90, y lo digo porque 20 años después hay fenómenos muy equiparables en lo que está pasando en aquel continente y donde este país decidió empujar sus grandes empresas. Y esto me parece muy importante. O sea, tenemos grandes empresas porque ha habido una política de Estado que durante prácticamente 30 años han aplicado todos los gobiernos que han estado en la democracia española. Y por eso hemos tenido y tenemos empresas como Santander, como BBVA, como Telefónica, como Endesa, como Iberdrola, porque facilitamos el desarrollo de esas empresas desde todos los ángulos de vista, inclusive desde el ángulo de vista fiscal. Lo digo porque me parece muy importante. Yo recuerdo que en el año 92, cuando se inauguró esta Casa de América, ya entonces empezamos a hablar de Madrid como centro, ya entonces. Y luego inventamos la Tibex, si os acordáis. Y luego con el Ayuntamiento de Madrid empezamos a pensar qué condiciones tenía que reunir Madrid para hacer de Madrid un hub. Estoy hablando del año 90, 90 y tantos. Bueno, o sea, quiero decir que estas ideas que hoy estamos manejando, las llevamos manejando hace 20 y tantos años. En todo caso, que me parece que es lo importante, ¿no? Lo más importante que yo estoy viendo en estos momentos en la región, en América Latina, y lo he dicho antes, a mí desde luego hablar del concepto unidireccional y bidireccional, a mí ya no me gusta, ni el bidireccional, o sea, aquí hay un proceso enorme de globalización. Lo hablaba el otro día con el presidente Laos, estuve con él en Chile, ¿no? Lo que está pasando, además a una velocidad espectacular, es que de aquí a 10 años el mundo habrá girado, ya está girando, ¿no? Y América Latina habrá quedado por primera vez en su historia cerca del centro de gravedad del mundo. O sea, habrá girado, el centro de gravedad estará en el sur y estará fundamentalmente en el este, estará en China y en toda esa zona, y curiosamente, por primera vez en la historia de la humanidad, América Latina habrá quedado cerca del centro de gravedad. Siempre estuvo lejos. Y hablábamos él y yo de Chile y de Perú y de Colombia, siempre estuvo lejos. Este fenómeno se está dando a una velocidad espectacular. Todo el mundo calcula ya que en el año 2016 China por primera vez superará el Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Estamos a 4 años, estamos a 5 años, ¿no? O sea, y si la crisis sigue tan profundamente, yo creo que antes. Entonces, está habiendo un giro absolutamente fundamental. Entonces, yo el proceso que veo que me parece fundamental en América Latina es que por primera vez realmente empezamos a construir una región iberoamericana, latinoamericana. Me acuerdo que en el año 2004-2005, por primera vez, yo en Santander, en unas jornadas que teníamos en la Universidad Menéndez Pelayo, lancé la idea de las clases medias en América Latina, que la recogió The Economist poco después, ¿no? Hoy todo el mundo habla del fenómeno de las clases medias en América Latina como el gran fenómeno de desarrollo del continente y de consolidación de la democracia. Dije yo en aquel momento, las clases medias harán más por la democracia en América Latina que todos los políticos juntos. Y es así. Cuando tú tienes unas clases medias que quieren seguridad, quieren estabilidad, quieren educación, en ese momento ya es muy difícil, siempre se dan fenómenos de populismo, pero bastante difícil, ¿no? Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo en América Latina es que por primera vez el continente, y sobre todo América Latina, empieza a aparecer como auténtico continente, con todos los matices que queramos, con un Brasil más o menos más influyente, menos influyente, lo que queramos, pero por primera vez hay un fenómeno de integración económica y comercial del continente más allá de los políticos. Creamos el Mercosur, no acaba de funcionar. Creamos el Pacto Andino, no acaba de funcionar. Pero lo que está viendo aquí es un fenómeno de integración comercial, gracias a Dios, que significa que el comercio se está multiplicando cada año, creciendo a tasas entre el 25 y el 30%, y la aparición de un conjunto de empresas en la región espectaculares que ya se han olvidado de que son brasileñas o son colombianas y empiezan a concebir el mundo, y especialmente América Latina, como una gran oportunidad. Yo recuerdo, y en tu libro una de las cosas que me gustó, yo con los empresarios mexicanos llevo 12 años insistiendo en la idea del sur y del este. Los mexicanos, después del NAFTA, no hacen más que mirar al norte y a Europa. A Europa siempre y al norte por el NAFTA, lógicamente, Estados Unidos. Y los empresarios mexicanos siempre me han dicho, es que caramba, es que un 2% de cuota en Estados Unidos es mucho más
que una cuota del 25% en América Latina. Y es verdad. Pero también es verdad que cada vez que Estados Unidos estornuda, México se nos hunde, ¿no? Entonces, por primera vez, ver a empresas mexicanas, como estamos viendo, y en tu libro lo dices, mirando hacia el sur, mirando hacia Colombia, mirando hacia Brasil, yendo realmente hacia... México se ha olvidado absolutamente del este, prácticamente. Es que no ha hecho prácticamente nada en la zona de China y tal. Ya sé que el tema de materias primas y tal está por un lado y el tema de productos elaborados por el otro, pero hoy hay un fenómeno en América Latina de una dimensión enorme, del cual Javier, en su libro, extrae, digamos, un conjunto de ejemplos y de empresas espectaculares. Bueno, una de las instituciones que va a traer su sede a Madrid es el BID. El BID, en el mes de junio, lo saca de París y lo trae a Madrid. Es una buena noticia. No está ahí, es una buena noticia. ¿Qué quiero decir? Que aquí hay una gran oportunidad, no para España, para Iberoamérica. Y esta es la idea que yo quiero subrayar hoy, ¿no? Por eso, cuando uno se hace latinoamericano y mexicano y demás, y empieza a hablar de España, yo me quedo descolocado, ¿eh? Porque cuando veo la corriente, no la veo solamente en la dirección España-México, sino que la veo en la dirección México en el continente, México hacia el este, México hacia aquí y España envuelto en ese proceso que cambia, como tú bien has dicho, que hay que resetear todo. Y en ese sentido a mí el concepto de socio es el que me empieza a gustar. O sea, ¿cómo que? Que yo, sí, tenemos que ser socios, socios, empezar a ser socios. Los latinoamericanos quieren venir hacia aquí. Ha venido Carlos Slim con el tema de Capene, pero es que hoy hay un montón de empresas que están mirando a Europa como una oportunidad, y si la crisis continúa, Europa va a ser una gran oportunidad. Y en ese sentido, Madrid, digamos, es un camino. Si conseguimos, digamos, que se den condiciones que hagan de España, cosa complicada, Javier, cosa complicada, realmente un país apetecible, si no tenemos estabilidad va a ser bastante complicado, pues habríamos lograr un gran avance. Entonces, a mí lo que me parece que el fenómeno que es importante es que por primera vez está habiendo una integración económica y comercial del continente que están produciendo fundamentalmente el mundo de las empresas, que son los que hacen el comercio, que es lo que hacen la inversión directa y son los que realmente rompen fronteras y demás. Que ese proceso hay que acompañarlo de un proceso enorme de crecimiento de las infraestructuras, hay que hacerlo. Que hay un montón de retos pendientes en América Latina, hay que hacerlo. Pero yo aquí veo una gran oportunidad, no solo para España, sino para la región en diferentes sentidos, ¿no? Si cabe para España, yo no veo a España yendo a Asia, hacia allá, de una forma directa, yo no lo veo. Pues, evidentemente Telefónica lo puede hacer, Santander lo puede hacer, el BBV está con Citi lo puede hacer, pero a mí me parece que las medianas empresas, el procedimiento normal de acabar en China y acabar en Corea es pasar por América Latina. Hay un factor que a mí me parece que América Latina tiene espectacular, que no aparece por ningún sitio, que es el capital humano. El capital humano. A mí este es un tema de una importancia enorme, ¿no? Yo he cogido una experiencia en América Latina. Yo tenía 400 chicos jóvenes entre 25 y 35 años que los he movido en el continente. 10 años los he movido. Cuando yo llegué al Banco Santander había 250 españoles y prácticamente ningún latinoamericano fuera de América Latina. Hoy hay prácticamente 500 latinoamericanos en América Latina, sí, argentinos fuera de Argentina, mexicanos fuera de México, y luego tengo 300 latinoamericanos en Europa y en Estados Unidos. Es un cambio absolutamente. El capital humano latinoamericano es un capital humano, vosotros recordaros de España. Yo recuerdo que mi gran apetencia era salir de España, no quedarme en España. Hoy a cualquier latinoamericano, un chico joven que ha hecho una carrera, tú le hablas de venir ya no digo de ir a Europa o venir a Estados Unidos o irse a Asia, y se va encantado. La flexibilidad y el talento latinoamericano es algo que yo aseguro que no tiene prácticamente nadie. Bueno, entonces no me quiero liar. Lo que quiero decir, Javier, es que creo que es importante, y tú has apuntado un tema que es absolutamente fundamental. Se está dando un proceso de internacionalización de las empresas latinoamericanas, un proceso de regionalización. En ese proceso de regionalización, tú lo has apuntado muy bien, no todos son materias primas y productos alimenticios, está habiendo, digamos, una cierta revolución, hay un interés enorme por el capital riesgo, hay un interés enorme por el capital desarrollo, hay un interés enorme por la tecnología. No quiero recordar y no quiero olvidar el mundo de la universidad.
Hoy hay una serie de universidades latinoamericanas, sobre todo las brasileñas, que en términos de investigación, de patentes y demás, están arriba, están realmente arriba. Todo ese mundo es un mundo que está, de algún modo, lubrificando el proceso que está habiendo en América Latina. Acabo. Estamos en un círculo virtuoso. Yo soy de los que piensa que, evidentemente, mañana el mundo se puede hundir, podemos tener una crisis global peor todavía que la del año 2007-2008, puede ocurrir. Yo a América Latina la veo con unos fundamentales de capital, insisto, no solamente financiero, o de capital humano y de capital. Hay una cosa que a mí me preocupa mucho en estos momentos en mi país, en este país, ¿no?, que es la pérdida de la autoestima. Yo recuerdo que con la democracia en los años 70-80, lo fundamental que este país hizo fue recuperar la autoestima. Hoy estamos a punto de perderla, ojalá no la perdamos. En América Latina la autoestima está creciendo a una velocidad espectacular. Hoy ya ver a un empresario, estuve en la última visita a Colombia con los 3 grandes empresarios de Medellín, ya no apuntan a la región, ¿no? O LAN ya no apunta a la región. Estamos hablando ya de un concepto de crecimiento que va a generar un círculo virtuoso. Aquí voy donde es una gran oportunidad. A mí me preocuparía mucho que España sea incapaz de ver que la zona de crecimiento está en América Latina, ¿no?, porque resulta que las urgencias están en Europa y las preocupaciones de cada día están en Europa, ¿no? Hemos perdido casi 10 años enredado en la política de corto plazo. Ha llegado el momento de visionar realmente la gran oportunidad que está en aquel continente, ¿no? Bueno, acabo. Las multilatinas marcan el camino, Yo estoy ahora hablando con el BID, estoy hablando ayer con Luis Alberto Moreno. Lo importante es que América Latina, algo que a España le ha resultado muy difícil, que es, detrás de las grandes tienen que venir las medianas y tienen que venir las pequeñas. En España este es un reto que no hemos logrado. El comercio con América Latina es un comercio inferior y la inversión en América Latina la han hecho las grandes empresas, pero las medianas y pequeñas no lo han hecho, ¿no? Si lográsemos que en América Latina el movimiento de las grandes, las multilatinas que Javier dice, vaya acompañado de un movimiento de las medianas y un movimiento realmente razonable de las pequeñas, para lo cual hay que empezar a inventar financiaciones y desarrollos y demás, yo creo que América Latina se habrá metido en un círculo absolutamente, digamos, inapelable de crecimiento, bienestar, reducción de la pobreza y, ¿por qué no?, y empezamos ya, de reducción de la desigualdad, ¿no? Muchas gracias, Paco. Hablabas de algunas empresas de América Latina que apostaron por ser globales. Hay una que es un caso muy llamativo, que es Cemex, y la transición va a ser bastante fácil. Entonces, era invitar a Juan Pablo San Agustín, que es el miembro del comité de dirección, que lleva el temas de estrategia y de desarrollo de negocios para Cemex. Tengo un poco de explicar, pues, 2 cosas, ¿no? Un poco cómo se transforma Cemex en lo que sois hoy en día, es decir, que llama la atención. Cemex juega en la misma categoría que un Lafarge francés o un Holcim suizo, y es una empresa surgida desde América Latina. Y luego también, pues al final, ¿por qué también está aquí uno en España, ¿no? Muchas gracias, Javier. Felicidades por el libro. Lo único que yo espero es que el tema del fenómeno de las multilatinas dentro de poco deje de ser noticia y sea una realidad mucho más constante, ¿no? Y que no hagan falta gente como tú que escribe libros tratando de enseñar al mundo el fenómeno, y que deje de ser un fenómeno y sea algo como una multinacional americana o asiática, europea o lo que sea, ¿no? ¿Cómo llegamos aquí? Pues también quiero dar las gracias a Paco Luzón, porque el por qué está aquí Cemex hoy en día ya lo dijo Paco. Hay, yo diría, 3 razones muy importantes. Voy a empezar por la última que dijo Paco, y es el tema del talento y el liderazgo. Esto es un tema, mi visión muy personal, yo creo que las empresas son mucho la imagen y semejanza de sus líderes. En nuestro caso, lo que es Cemex tiene mucho que ver con la personalidad de nuestro presidente, que es Lorenzo Zambrano. Lorenzo Zambrano, a pesar de que trabajó mucho tiempo antes, diferentes puestos en la compañía, él en el año 86 es que lo nombran director general del grupo. En ese momento, Cemex, como muchas empresas latinoamericanas, creían que la forma de crecer era a través de conglomerados. Teníamos hoteles, petroquímica, cemento, un montón de cosas. Y él hace una revisión profunda de cómo realmente una empresa mexicana
puede hacer una diferencia. Él tiene ese pensamiento desde el principio, decide enfocarse en el cemento y llegamos aquí un poco haciendo virtud de las crisis, ¿no? Las crisis han plasmado mucho lo que es Cemex. En el año 91 éramos ya la empresa cementera más grande que había en México en ese momento. Surge una oportunidad, estábamos buscando cómo crecer fuera, pero había un entorno muy importante y es que las grandes empresas cementeras eran fundamentalmente, como dijo Javier, europeas. Una empresa suiza, una empresa italiana, una empresa alemana, una empresa francesa. Nuestro sector es un poco atípico, no hay ninguna compañía con origen en los Estados Unidos que sea una gran cementera en el mundo, no sé por qué razón, pero así ocurrió históricamente. Y entonces en el año 91 hubo una crisis muy fuerte en España, surge una oportunidad y en ese momento Cemex decide comprar 2 empresas cementeras a la vez, que eran Valenciana de Cementos y Sansón. Se hace la compra simultánea en el año 92, ambas empresas las fusionamos y empezamos a gestionarlas. En ese momento, voy a ser muy sincero, no teníamos todavía claro realmente qué significaba ser una multinacional y cómo aporta valor una multinacional. Nos ocurrió algo muy importante y es el tequilazo, año 94, una crisis muy fuerte en México, una devaluación muy fuerte del peso mexicano, muchas empresas quebraron en ese momento en México y nosotros tuvimos una ventaja competitiva ya en nuestra presencia en España. Parece una tontería, pero el otro punto que decía antes Paco Luzón es algo que hizo hoy a Cemex lo que es Cemex y es que ese entendimiento del gobierno español de qué rol quería jugar el gobierno español para favorecer la inversión extranjera y el crecimiento de las empresas españolas, pues parece una tontería, pero Cemex se benefició muchísimo de ello. Ese marco jurídico fiscal que permitió a las empresas españolas tener esa capacidad de crecer con esas ventajas, principalmente un tema que hizo también referencia Paco, que es el tema de cómo puedes mover fácilmente desde la matriz y las filiales los flujos sin que eso implique una pérdida en la parte fiscal, ¿no? Eso fue una plataforma de crecimiento. Hoy en día, todos los activos que tiene Cemex en el mundo cuelgan de nuestra filial española, menos México. Es decir, Cemex es, digamos, desde el punto de vista jurídico-fiscal, es 2 grandes compañías, México y lo que es Cemex España. Y Cemex España, pues nosotros representa aproximadamente una inversión de 25.000 millones de euros a nivel mundial. Y de Cemex España cuelgan nuestras inversiones en Estados Unidos, en Colombia, en todo el Caribe, en Alemania, en Inglaterra, en Filipinas, en todo el mundo, en Egipto, ¿no? Entonces, ese marco fue lo que permitió, lo dio una ventaja muy importante a Cemex, porque además nos permitió acceder a los mercados financieros de una manera o con una ventaja competitiva a un costo mucho menor que es desde México. Estamos hablando en esos momentos a lo mejor de acceder al costo de capital México al 10-12% contra a través de España al 3-4%. Entonces es una ventaja muy importante para nosotros, ¿no? Entonces España juega un rol fundamental en lo que hoy en día es Cemex, pero además esa crisis que tuvimos en el 94 lo que nos hizo plantearnos es qué significa ser una multinacional y una creencia que tenemos muy importante nosotros en la compañía, que creo que es parte de la flexibilidad que tenemos los latinos, es que sí creemos que la ventaja de una multinacional es la capacidad de replicar las mejores prácticas más rápido a diferentes países. Por ejemplo, si una empresa como Cemex, que tiene presencia en 50 países, tiene una innovación, una mejor práctica y la puede replicar en 50 países, pues ahí tiene una ventaja competitiva y se lo hace más rápido que los competidores, pues generan mucho más valor, ¿no? Y el otro tema que ha sido muy importante, yo creo también culturalmente, es como latinos que somos, Cemex es una empresa latina, siempre hemos creído en la asimilación de las culturas. En nuestro equipo directivo, por ejemplo, en lo que es el equipo de dirección, son 10 personas y de las cuales hay 5 españoles. De hecho, aquí está Joaquín Estrada conmigo, que también está en el equipo de dirección, y hoy en día él es el presidente de Cemex en Asia, ¿no? Y creo que es interesante
porque yo creo que las empresas latinas sí apostamos mucho más, somos más flexibles a la hora de ofrecer oportunidades a la gente, ¿no? Ambos empezamos por caminos muy diferentes. Joaquín empezó en la operación española, yo empecé por otras circunstancias en la operación venezolana, porque antes era consultor. Empezamos a la vez, más o menos en el año 94 los dos, y por diferentes caminos, pero bueno, llegamos aquí, ¿no? Tenemos la misma edad, a pesar de que él tiene el pelo más blanco que yo, pero bueno. Pero yo creo que también las empresas latinas ofrecemos eso, ¿no? Carreras a la gente, esa capacidad de desarrollo, y que yo creo que otras multinacionales no tienen esa capacidad, esa apertura de asimilación cultural, ¿no? Entonces, un poco en resumen, hemos llegado aquí, yo creo por el liderazgo, yo creo en eso, la apertura a asimilar otras culturas, hemos aprendido mucho de Colombia, de Estados Unidos, de Egipto, de Inglaterra, de Alemania, de México, de España. Gracias a eso pues estamos aquí hoy en día, y yo creo que España sí es muy importante que siga manteniendo esa ventaja competitiva. Entonces, cuando estamos en una crisis, yo creo que las crisis, lo que hemos aprendido de las empresas latinoamericanas y españolas es que las crisis son para reinventarse, ¿no? Y yo creo que la crisis que tiene España, también como decía Paco, yo creo que es una oportunidad muy buena de reinventarnos cuál es el rol de España y qué podemos aportar, y definitivamente yo sí que se puede aportar mucho. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Yo lo que voy a hacer, y para respetar un poco los tiempos, es quizás, si están de acuerdo aquí conmigo en la mesa, es abrir un poco a algunas preguntas o diálogo con vosotros en la sala. Pero añadiría una cosa, es decir, aprovechar de que tenemos, o sea, no solo es del libro, pero del tema, más bien a la mesa redonda. Entonces, no sé si algunos tenéis alguna pregunta o comentario sobre lo que habéis escuchado de las diferentes experiencias que hemos tenido, resaltado tanto Luis, Paco, Marcelo o Juan Pablo, y por supuesto si tenéis alguno sobre el libro, encantado, o lo que comenté. No sé si uno se puede levantar y no sé si hay micro, si no, bueno. ¿Hay un micro? No, pero bueno, entonces pregunta y transmitiré. Sí, si te puedes levantar. No hay. Soy Carlos Botella, de la Fundación Carolina. Felicitar a Javier por su trabajo, de todos los ponentes. Mi pregunta, o a la mesa en general, era si de las multilatinas se pueden extraer rasgos de un modelo de negocio social. Por surgir en un contexto donde se ha hablado de problemas de desigualdad, de problemas de pobreza, un contexto difícil, hace esto que las multilatinas, por ejemplo, tengan un modelo de negocio con una clara vertiente de responsabilidad social, con un modelo de negocio volcado hacia la pirámide, todas estas cosas que se dicen ahora, o por el contrario no se puede de alguna manera modificar Vale, gracias. Yo creo que Marcelo y Juan Pablo quizás los primeros, y luego si quiere añadir algo Paco y Luis. Marcelo, quizás. Yo creo que además te toca doblemente, ¿no? Probablemente. Creo que el hecho de vivir, el hecho de crear una empresa que nace en América Latina y el hecho de vivir en una crisis constante te permite ser mucho más fuerte cuando vas a mercados que son totalmente diferentes, ¿no? Yo me río, pero damos ejemplos. Por ejemplo, una de las experiencias que tenemos es en Brasil. Manejamos toda la cadena de abastecimiento a TIM, a Telecom Italia, y lo que significa manejar una cadena de abastecimiento significa llevar un teléfono celular a las manos de un usuario final. Cuando lo llevas en la Amazona, tenemos couriers que se encargan de llevar el teléfono celular en un caballo o en una barcaza. ¿Okay? Entonces, cuando entras a un mercado americano y tienes Federal Express que te permite despachar un teléfono hasta las 12 de la noche para que llegue a las 9 de la mañana, se hace todo muchísimo más fácil. Entonces, yo creo que el hecho de tener poca infraestructura, de tener que pelear contra los gobiernos, porque los gobiernos en América Latina no son fáciles, muy diferente a un gobierno americano o países emergentes donde ayudan a empresas que quieren salir, los gobiernos en América Latina no son fáciles, te enseña a luchar de una manera totalmente diferente. Y cuando entras a Europa, o cuando vas a Estados Unidos, o cuando vas al Asia, donde la inversión es bienvenida, es un mundo muchísimo más fácil. Según el área digamos, Corporate Social Responsibility o responsabilidad social, ¿no? Que lo mencionaste, nosotros hemos un papel muy lindo, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de la famosa computadora de los $100 o la computadora para cada niño, ¿no? Y esa en realidad fue una idea del profesor Negroponte, del fundador de Google, de Larry, y de Brightstar,
que los tres hicimos la famosa computadora. Nunca llegó a $100, pero llegó a 170, 180 dólares. Y una idea tan noble, haberla lanzado en América Latina, básicamente cambió muchísimo, ¿me entiendes?, todo lo que es el mundo de la computación debido a eso. Entonces creo que la empresa latinoamericana tiene muchísimas ganas de poder devolverle al país, poder devolverle al país de uno o al continente de uno todo lo que ese continente nos ha dado. Y eso es algo que la gente de mi empresa tiene mucho, se siente muy honrada, ¿no?, de poder haber hecho algo tan importante como poder dotar a más de, ya son 2 millones de niños con una computadora. Gracias. Juan Pablo, yo creo que vosotros además en temas de educación, proyectos Mi Casa y todo, estáis haciendo muchísimas cosas. Quizás contar un poco. Para completar un poco, aparte del tema de las crisis, que lo hablé un poco antes, no sé si la palabra adecuada sea responsabilidad social o realidad social o necesidad social, ¿no? Definitivamente las empresas que estamos en Latinoamérica tenemos por lo menos en CEMES tenemos un entendimiento de que es imposible que nuestra empresa crezca si el entorno en el cual estamos trabajando y desarrollándonos no crece. Pero pasa de temas tan sencillos como donde tenemos nuestras plantas de cemento, en casi muchísimos casos pues proveemos además escuelas para la gente, para nuestros trabajadores, tenemos que proveer vías de acceso, hay un montón de cosas, pero es una necesidad por la realidad en la cual te estás desenvolviendo, ¿no? Pero también creo que va mucho más allá, y es que nuestro sector, por ejemplo, el sector de la construcción, definitivamente cuanto más se desarrolla un país, pues muchísima más inversión va a haber en infraestructura, y es algo también importante para nosotros, ¿no? Y desde ese punto de vista, nosotros trabajamos en temas muy variados, pero dos ejemplos muy diferentes. Uno, ayudamos a la gente en las zonas más marginales a organizarse entre ellos y se facilitan entre ellos créditos. Esto, por ejemplo, en algunos países, en el caso de México, por ejemplo, se llaman las tandas. Entonces, coges a familias, a 20 grupos familiares. Aunque va a sonar, no sé si feminista o machista lo que voy a decir, siempre las responsables de las tandas son mujeres, porque son mucho más responsables. Y lo que haces es que entre ellas cada una hace una aportación semanal de una cantidad, y con ese dinero a cada mes le toca a un grupo de familias o a una familia dinero para comprar materiales, pero además la sociedad o esa comunidad ayuda a la gente a construir esa vivienda, con lo cual es un beneficio muy importante. Y otros temas, por ejemplo, muy diferentes que estamos haciendo es también, hay muchas zonas en las cuales hoy en día todavía pues la gente no duermen, pues en las casas están construidas sobre tierra, ¿no? Y hemos desarrollado unas cosas que se llama, en México se llama piso firme, que es el suelo firme, y lo que hacemos es proveer a la gente de un hormigón, pero que no es un hormigón normal, sino que es un hormigón que tiene propiedades antibacterianas y que ayuda mucho también a la parte de sanidad. Entonces es una realidad para nosotros, es algo muy importante, pero porque creemos que es imposible crecer de manera sostenida si no aportamos a que la sociedad en su conjunto crezca de manera importante. No sé si Paco y Luis queréis añadir algo. Yo tenía una pregunta también, o sea, para quizás a modo de cerrar y cerrar con tiempo, o sea, en hora. Bueno, he entendido que no hay que hablar tanto de España, pero mucho más de Iberoamérica, o sea, que es un poco la insistencia de Paco. Y un poco si tuvierais que decirnos, tanto Paco como Luis, lo que tendríamos que repensar o resetear desde vuestro punto de vista como más fundamental con la relación que tenemos con Iberoamérica, o Iberoamérica con Europa, también quizás es también en el otro sentido, y tomando en la ecuación, que creo que ahí comparto totalmente lo que Paco decía, de que el mundo, desde luego, cuando decía que no hay ni centro ni periferia, ni norte ni sur, pues es obviamente la ecuación asiática está ahí. Y cuando digo la ecuación asiática es que estamos pasando de un eje atlántico a un eje pacífico. Entonces esto también te obliga a resetear totalmente, ¿no? Entonces no sé si nos tuviéramos que quedar con un mensaje, un consejo, una reflexión, ¿cuál sería, Paco y luego Luis? Sí, o sea, yo respecto al primer tema, por añadir algo, ¿no? Estaba pensando exactamente qué características hay que tengan las multilatinas en América Latina, ¿no? Que las hagan, digamos, razonablemente homogéneas, ¿no?
y más allá que ir a temas de naturaleza, digamos, tecnológica, yo he encontrado así, pensando, he encontrado tres cosas que a mí sí me parece que se dan en las multilatinas, ¿no? Y que son en parte consecuencia del propio, vamos a llamar, del propio ambiente en el que se han creado, que es América Latina, ¿no? La primera es que otro día oí a Richard Branson, que le preguntaban en relación con su experiencia de Virgin y luego cuando desarrolla su línea, digamos, aérea, le preguntaban que qué le parecía que era un tema absolutamente fundamental en una empresa, y él decía, mire, hay una cosa que hay que tener muy clara, ¿no? Decía él, no se pueden hacer cosas en el mundo de la empresa si no se tiene capacidad financiera, decía él. Y contaba la historia de cuando empezó con Virgin, pero que la contaba. En América Latina las crisis, esas 40 casi crisis financieras que ha habido en América Latina en los últimos 30 años, les han enseñado a los empresarios a que no se pueden hacer tonterías y expandirse si no es con una fortaleza financiera. Esto los brasileños lo tienen clarísimo. Miramos los balances, los mexicanos lo aprendieron. Entonces, todas las empresas que se están expandiendo en América Latina lo hacen con una enorme, digamos, disponibilidad financiera, que además ocurre que todo el tema de los emergentes desarrollados le favorece, y en estos momentos tenemos primas de riesgo en América Latina que no tienen nada que ver con España. Entonces, primero, fortaleza financiera. Segundo, me parece muy importante, y quiero insistir en ello, flexibilidad del equipo, del management. O sea, el hecho, y en esto la realidad latinoamericana es una realidad que tiene esa gran ventaja. Bueno, pues cuando no hablamos español hablamos portuñol, pero hablamos la misma lengua. Y eso significa que el capital humano es exportable, fácilmente exportable, se mueve fácilmente. Mover gente a China es un lío, por razones culturales y de todo tipo. Entonces, flexibilidad del management, que es una característica que a mí me parece fundamental y que está ayudando a esa regionalización. Y tercero, y lo quiero subrayar, estamos en España 1990. Los gobiernos apoyan sus empresas. Todos. O sea, no hay ningún país, algunos serán más demagógicos, más nacionalistas, todos apoyan a sus empresas en su proceso de multilateralidad o internacionalidad. Todas. Los bolivianos, todas. Esos tres factores constituyen, digamos, un caldo de cultivo que a mí me parece que se da en todas las empresas multilatinas, ¿no? Un buen caldo de cultivo. Bueno, el tema de resetear. Yo, Javier, hay una cosa que a mí me parece hoy obligado a decirla, ¿no? Y que me parece que en ese reseteo lo tenemos que tener muy pendiente, ¿no? ¿Qué pasa si una empresa española hoy o un banco va al mercado a levantar fondos? Que no hay forma de levantarlos. ¿Qué pasa si esa empresa española tiene una filial en América Latina? Que lo tiene tirado. Entonces, primera cosa que hay que pensar, ¿por qué no tenemos filiales en América Latina, mexicanas y chilenas y demás, autónomos y autosuficientes, digamos, para levantar pesos chilenos o lo que sea, o dólares, cosa que aquí no podemos conseguir? Entonces, esto es un cambio fundamental que no nos lleva necesariamente a cambiar la sede social en Madrid, el hub, no necesariamente, pero sí a montar una red, y esto es importante, de dirección y de management diferente a la que tenemos. Otro día tuve la oportunidad de pasar un fin de semana con Prisa, en Segovia, y me preguntaban una cosa obvia. Bueno, es tan importante qué sitio ocupa lo global y lo local, que es un tema realmente interesante, ¿no? Y yo decía, bueno, yo después de 15 años en América Latina, así viviendo la mitad del año allí, he llegado a la siguiente conclusión, en banca, Lo local es aproximadamente 75%, casi 80%, lo regional es un 10% y lo global solamente un 5 o 10%. Es la marca y poco más. Decía yo. Bueno, entonces, a mí me parece que este es un tema pensando en el reseteo de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y acabo, para no dejarle a Luis, una cosa que a mí me parece que en ese reseteo tenemos que cambiar absolutamente todos, ¿no? Es aceptar de verdad que este es un mundo de no arrogancia, y lo subrayo, de no arrogancia. Europa no solucionará su crisis hasta que se dé cuenta de que no es diferente a América Latina. A ver si me estoy explicando. Es decir, hoy resulta que nadie quiere oír las recetas latinoamericanas en Europa. O sea, como que, no, es que... Bueno, entonces, no arrogancia en el reseteo, y eso me lleva al tema de socio. Vamos a ver, hoy los capitales están allí, no están aquí. Los próximos 4 o 5 años en este país, en España, lo vamos a pasar muy mal. Si vamos a un proceso de desapalancamiento financiero, ya me diréis qué nos espera.
Crecimiento del crédito, no va a crecer el crédito, no va a crecer el crédito durante 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces, los dineros están ahí, las oportunidades están ahí. ¿Nosotros qué tenemos? Pues algunas cosas como son experiencias, somos parte de Europa, un montón de cosas. Hagámonos socios, ¿no? Entonces, yo la idea es lo que los brasileños llaman parceiros, ¿no? O sea, hagámonos de una puñetera vez y entendamos que ¿por qué no hacemos una empresa con los mexicanos para expandirnos por América Latina, para que ellos se expandan en Europa y nos vayamos hacia el otro lado, ¿no? Bueno, eso, a mí me parece que ese es parte del reseteo, que seguramente es mucho más complejo, ¿no? Y yo creo que eso hay que cambiarlo rápidamente, Javier. A mí me parece que ese chip hay que cambiarlo rápidamente, porque si no, y el otro día me lo decían varios empresarios colombianos, ahí está Javier, me decían, mira, yo si a España no la necesito para nada. Para nada. ¿Para qué? Me decía él. Y yo decía, hombre, no, hay determinadas cosas que España te puede añadir. Bueno, pues vamos allá, vamos a hablar de esas cosas, ¿no? Esto hace 10 años no era así. Hoy es así. O sea, financiación no necesitan. Se van para arriba, se van para la izquierda, se van para la derecha. Inversión directa, 130 millones el año pasado de dólares en América Latina. Tecnología, se compra. Internet se baja, ¿no? Se baja. O sea, hoy lo que diferenció al mundo desarrollado, a lo que se llama el mundo, digamos, el western, de los países emergentes, fueron leyes e instituciones. Hoy América Latina las tiene ya, está cerca de tenerlas todas. Entonces, el desarrollo va a ser tan espectacular que o entendemos aquí que eso es así, o dentro de 10 años vamos a ser incapaces de entender el mundo, porque el mundo estará en otra latitud de la cual nosotros no sabemos absolutamente nada. Y lo digo de verdad, o sea, en España, ¿cuánta gente conoce América Latina? O sea, aquí en la mesa lo digo de verdad, muy poca gente conoce América Latina, lo conoce por el periódico, pero América Latina, empresarios que han ido a América Latina y demás, hay, pero relativamente poca gente, ¿no? Entonces, entendamos y reconozcamos que esa realidad es una gran oportunidad, pero que tiene una enorme exigencia, ¿no? Que es estar cerca, aquí se ha hablado de responsabilidad social, entender muy bien la región, entender el problema que la región tiene y pensar en medio y largo plazo. Como sigamos pensando en el corto plazo, nos vamos a equivocar dramáticamente. Muchas gracias, Paco. Luis, quizás algunas palabras ya casi para terminar. Difícil competir con Paco en añadir algo. Hay dos cosas. Una, ¿cuál es esa característica que yo veo gastando muchas o consiguiendo muchas millas aéreas yendo a muchos de los países de la región? Bueno, yo creo que el cóctel que hemos conseguido, y digo hemos en el sentido amplio de los latinos, ¿no?, de pasión e inteligencia, creo que es un diferencial clarísimo y una de las características de las compañías y los directivos, ¿no? Y es un cóctel que yo creo que genera envidia. Yo que también trato con muchos empresarios alemanes, franceses o ingleses, les da rabia esa sensación de decir, joder, es que estos se creen su negocio, lo viven y además tienen la inteligencia de ser capaces de hacer los planes para llevarlos adelante, ¿no? Entonces el cóctel de pasión e inteligencia me parece una de esas características. Y del reseteo, estoy totalmente de acuerdo contigo en lo de los socios. Yo creo que el principal reseteo que tenemos que hacer tiene que ver con ser capaces de estar dispuestos a aprender de estas compañías que vienen con modelos nuevos, con ideas nuevas, con inversiones nuevas, con una aproximación diferente en algunos casos al uso de la tecnología, con capacidades, con talento nuevo. Yo creo que si fuésemos capaces de pararnos un momento, en vez de soltar nuestro discurso, pararnos y escuchar, como hemos hecho hoy, creo que esa facultad de aprender, creo que sería un elemento muy bonito de, digamos, de reseteo. Muchas gracias. Yo creo que estamos más o menos en hora y vamos a tener que dejarlo y para aquí. Yo quiero agradecer de nuevo a Marcelo, a Juan Pablo, a Paco, a Luis, a todos vosotros, obviamente Casa América y la Fundación, etcétera, pues por haber estado aquí y compartir un poco. Yo creo que efectivamente tenemos que subir el volumen de la capacidad de escucha, y esto es un poco un ejercicio también. Yo sí quiero hacer dos últimos comentarios, ¿no? El primero es volver a insistir y un poco para seguir añadiendo de subir la autoestima, ¿no? Como decía
Paco, las reglas del juego no están escritas. O sea, lo decía al principio, lo vuelvo a repetir. Y el mejor testimonio que tenemos de esto nos viene de América Latina. Es decir, que para los que hemos vivido, los que han vivido crisis muy duras, muy profundas, pues en América Latina empresarios, países se han levantado, o sea, y lo que han hecho pues es muy llamativo. Entonces, pues las reglas del juego no están escritas, y aquí tenemos perfectas ilustraciones, nos lo hemos hablado esta tarde. Bright Star, o sea, es una historia emocionante, ¿no? Porque te surge al final de un país pues que es uno de los más pobres, no de América Latina, simplemente del mundo. Las reglas del juego no están escritas. Cemex, como decía Juan Pablo, pues al final hoy en día se codea no en el top 10 o el top 20 mundial, en el top 3, top 2, e incluso pues probablemente llegaréis al top 1, y en algunas cosas ya lo estáis, ¿no? Y lo han hecho a partir también de audacia, de inventarse y reinventarse. Han tenido que reinventarse varias veces en la historia de Cemex. Las reglas del juego no están escritas. Hablé de Astrid y Gastón, ¿no? de la cocina peruana. A mí me parece un ejemplo fabuloso. Es decir, y además aquí pues parece ser que un poco Madrid se está convirtiendo en un hub de cocina peruana. O sea, fantástico, ¿no? y latinoamericana. Entonces, primer mensaje, y eso obviamente toca a reinventarse, y yo creo que es parte de lo que intentamos esbozar aquí, es parte del camino para reinventarse. Quizás algunos senderos que podemos o debemos repensar, resetear, pues los estuvimos esbozando. Y lo segundo, y para seguir con esta invitación de Paco a aumentar todavía más la autoestima, quiero terminar a hablar de talento latino. Aquí hay ejemplos en esta mesa, a mi izquierda, a mi derecha, desde luego, de talento latino, pero para no mencionar los que están aquí, me llamó la atención, o sea, cuando Juan Pablo decía que la mitad de la cúpula directiva de Cemex es española. Hasta tenéis un chief economista español, o sea, que está ahí, Manolo Balmaseda. Entonces, hay talento español en muchos grupos. En esta sala, allí en el fondo, hay un amigo que se llama Cristian Morales, que este señor es un español que está allí, y agradezco mucho a Cristian de venir porque él tiene la base en un avión. Este señor es español, de Salamanca, y preside para Intel prácticamente medio mundo, Europa, Medio Oriente y África, y podría dar muchos ejemplos, muchísimos ejemplos de talento español. No voy a hablar del amigo que está aquí sentado, Luis, pero podríamos alargar la lista. Entonces hay talento latino, hay talento español, y por supuesto hay talento latino, hay talento latinoamericano, y muchísimo. Estaba apuntando, además obviamente, de los ejemplos solos que tenemos aquí, de Marcelo y de vuestros compañeros en CEMEX, los compañeros de Paco en todos los bancos, etcétera. Hoy en día, el presidente del mayor bufete, probablemente el mayor bufete de abogados del mundo, Baker & McKenzie, que es uno de los más prestigiosos, es latinoamericano, es brasileño. ¿Vale? El señor que lleva la estrategia de Telefónica, la estrategia mundial, es latinoamericano, Eduardo Navarro, es en este caso brasileño. En la cúpula directiva, estoy mirando hacia Javier, como sé su amor por Colombia, quiero también mencionar algún ejemplo colombiano, podría añadir mexicanos, chilenos, etcétera. La cúpula directiva de una de las mayores mineras globales, que no es la latinoamericana, Vale, que es BHP Billiton, son 4 directivos en el comité ejecutivo, uno de ellos es colombiano. Y este talento está dando la vuelta. Entonces era para terminar también sobre una nota de autoestima, no digo porque la necesitemos, pero también para que la celebremos. Muchísimas gracias.